sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Entonces, ¿qué nos ha concedido? Por su divino poder se nos han concedido algunas cositas, todo. ¿Qué cosa? ¿Qué es ese todo? Cuanto concierne a la vida y a la piedad, a la santidad. Pero hay algo que es interesante aquí en este texto. Mediante el conocimiento verdadero. Quiere decir que puede haber un conocimiento distorsionado. Puede haber un conocimiento extraviado. Puede haber un conocimiento falso de aquel que nos llamó a la salvación, de aquel que nos llamó a la santidad, de aquel que nos llamó a la vida, de aquel que nos llamó a su bondad, a su reino. Puede haber un conocimiento extraviado, puede haber un conocimiento falso. Entonces, necesitamos indiscutiblemente al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Amén. Necesitamos la guianza del Espíritu de Dios porque Él es el que nos guía a toda la verdad. La suposición de los hombres no tiene que intervenir, la imaginación de los hombres no tiene que intervenir, las visiones falsas de los hombres no tienen que intervenir. Es el que nos llamó y tiene que ser el conocimiento verdadero de Él, no de cualquier cosa. Entonces, siguiendo el hilo de esto, dice, nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Algo que tenemos que conocer de aquel que nos llamó es que es fiel. Dios es fiel. Los infieles somos nosotros. Así como Pedro había tenido la oportunidad de negar a Cristo, negó al Señor, pero no tenía el Espíritu. El asunto es cuando tenemos al Espíritu. Eso es lo que hace la diferencia. Si tenemos al Espíritu y estamos negando al Señor, aún nuestros hechos pueden negar al Señor. Entonces eso nos hace pasibles, nos hace merecedores de un llamamiento al arrepentimiento. O sea, si no estamos siendo fieles al Señor, en la voluntad del Señor, nos van a llamar al arrepentimiento, a que cambiemos nuestra manera de pensar, a que consideremos, evaluemos, meditemos cómo es nuestro andar, para encaminarnos en la justicia. Porque Jesús, cuando dijo, yo soy el camino es un camino de justicia. No es un camino de suposiciones o de imaginación. Entonces, aquí dice que nos han concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Y esas promesas tienen un propósito. O sea, todo lo que Dios te ha prometido y que Él va a cumplir y que está cumpliendo, es para que nosotros lleguemos a participar de la naturaleza divina. Pero para participar de la naturaleza divina, nosotros tenemos que hacer ¿qué cosa? Escapar. ¿De qué cosa tenemos que huir? De la corrupción. Y la corrupción que hay en el mundo, ¿por qué se da? Porque se da nada más, porque el diablo es malo, porque el diablo es el cuco, porque los demonios son demonios, porque los espíritus inmundos son espíritus inmundos, o por causa de la concupiscencia. ¿La del diablo o la nuestra? La desobediencia. La concupiscencia es la mente natural del hombre. Entonces, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la mente natural caída. Eso es lo que está diciendo ahí. La mente natural caída. Necesitamos tener la mente de Cristo, porque la mente de Cristo tiene los pensamientos del Padre. Acuérdense lo que decía Jesús. Yo no hablo por mi propia cuenta.
sino todo lo que el Padre me ha dicho que dijere. Entonces, ¿se imaginan que yo me pusiese a hablar lo que a mí se me ocurre y no lo que Dios quiere decir? O lo que Cristo como Señor de su iglesia le quiere comunicar a esa esposa que Él está anhelando tomar para sí y unirse a ella en la boda. Porque ya se ha hecho uno con la iglesia mediante la palabra, sumergiéndola en su cuerpo mediante el Espíritu. O sea, nosotros, mediante la fe de Él y la nuestra, ya estamos formando parte de un cuerpo. O sea, una vez que estamos sumergidos por el Espíritu en el cuerpo de Cristo, no hay más. Y nuestra imaginación no tiene que divagar. Esto es algo que tenemos que tener claro, hermanos. Clarísimo. Entonces, nos han concedido maravillosas y preciosas promesas. ¿Cuál es el propósito de las promesas? Ser partícipe de la naturaleza divina. Ahora, a ver si alguien tiene el libro de Hebreos. A ver, busquemos Hebreos capítulo 2. Creo que es el verso 14. A ver. Vamos a mirar Hebreos. A ver si yo lo tengo acá. En las Hebreos. Acá sí. Hebreos 2. Sí, señor. 2:14. Fíjense, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. ¿A quién se le hizo la promesa? Abraham. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. Entonces, aquí viene lo interesante. Tenía que ser hecho semejante a sus hermanos, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Jesucristo no es solamente nuestro Señor, es nuestro sumo sacerdote. No solamente es nuestro Salvador, es nuestro sumo sacerdote. Nosotros hemos sido constituidos una nación santa de reyes y sacerdotes. Entonces, ¿hacia dónde apuntamos con esto? Esto es nada más que una introducción para que entendamos lo que Dios quiere decirnos en este día. Entendemos que nos cansamos. ¿Cuántos de nosotros nos cansamos después de una jornada de trabajo? Yo suelo cansarme. ¿Cuánto nos debilitamos si no comemos después de una jornada de trabajo? Yo me canso, me debilito. Necesitamos que se nos multiplique. Por ahí no nos ha sucedido que estamos levantando, por ejemplo, en una construcción. Levantamos una bolsa de cemento, está bien, no pasa nada. Levantamos 2 bolsas, no pasa nada. Levantamos 3 bolsas, ya empieza a sentirse alguna incomodidad en la cintura. Y si llegamos a las 10, si no tenemos el entrenamiento necesario para eso, nos vamos a cansar. Bíblicamente, ¿Jesús se cansó, sí o no? Sí. Dice que cansado del camino, se encontró en una fuente de agua, y en la fuente de agua había una señora a la que le dijeron samaritana. Y la señora parece que no era de la alta alcurnia, sino que la señora tenía algunos grados de dificultad porque no le caían bien los esposos que tenía, entonces cambiaba de esposo como de pantalones. Entonces, ya había tenido varios esposos y viene Jesús y le dice, el marido que tienes tampoco es tu marido. Lo que le estaba diciendo espiritualmente, está delante de ti el esposo eterno. Todavía no has hecho la buena elección. Porque si me pidieres, te daré a beber
agua de vida eterna. El agua de vida. Entonces, ¿qué necesitamos entonces? Beber la vida. Pero resulta ser de que nosotros estábamos diciendo recién que para tener la participación de la naturaleza divina necesitamos promesas. Y Dios nos ha hecho promesas. ¿Les ha sucedido a ustedes que han estado débiles? ¿Les ha sucedido a ustedes? El fin de semana pasado comentábamos que yo hasta medio como que me cansaba por ahí de pedirle esposa al Señor. Y darle, y darle, y darle. Yo, peor que la tortura china en la presencia del Señor. La gotita de agua. Señor, no te olvides de mí. No me desampares. Señor, coróname, hónrame. Y bueno, el fin de semana pasado recibimos algunas explicaciones de por qué yo estaba orando mal. Yo oraba mal. Entonces, muchas veces nos desesperamos al no ver materializadas nuestras peticiones. Pero algunas veces nuestras peticiones están fuera de la voluntad de Dios. Entonces Dios se demora un poquitito a veces, porque Dios está trabajando con nosotros. Díganme si alguien que está en terapia intensiva en el hospital no quiere salir del hospital. ¿Quién se quiere quedar a vivir en la terapia intensiva del hospital? Permiso. Adelante, bienvenida o bienvenido. ¿Y dos? Todos, bienvenidos, bienvenidos. Buenas tardes. Paz y gozo se les multiplique. Amén. Entonces, tenemos esta situación de que nos cansamos, nos debilitamos. Entonces, ¿qué es lo que estamos necesitando indiscutiblemente en este último tiempo? Sí estamos necesitando algo que es tan sencillo. Entender la función del Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesús dijo, cuando venga el otro consolador, o sea que Jesús vino a consolar a los abatidos. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar el año de la buena voluntad del Señor, para proclamarlo, para desatar la lengua de los mudos, para destapar los oídos de los sordos, para abrirle los ojos a los ciegos, para vendar heridas. Entonces, Dios en esa misericordia nos quiere recordar que también está el otro consolador. Jesús vino como consolador, porque vino a salvar, vino a sanar la herida que había producido el pecado. Por eso es que Él, cuando desciende a las partes más profundas, toma las llaves del imperio del pecado y de la muerte. Por eso es que la iglesia es tan poderosa en la tierra y tiene que dimensionar esa realidad. La iglesia es poderosísima en la tierra. Poderosísima. ¿Por qué? Porque las puertas del Hades y del infierno nunca van a prevalecer contra la iglesia. Y tú eres la iglesia del Señor. Tú eres el templo del Señor. Tú no eres cualquier cosa, mi hermano. Tú no eres un simple humano que anda caminando por la tierra. Tú eres el templo del Dios viviente. La presencia de Dios está contigo donde quiera que tú vayas. La presencia del Dios vivo, del Dios justo, del Dios santo, del Dios que sana, del Dios que levanta, del Dios que cura, que venda las heridas, está en ti. Está en ti. Mire, en la antigüedad, en el antiguo pacto, Dios le promete agua, le promete lluvia al hombre. Lluvia. Porque todo, absolutamente todo lo que Dios iba a dar, lo iba a dar como semilla. Todo lo iba a dar como semilla. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido un sueño? Una semilla. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido una esperanza? Una semilla.
Pero tiene que venir el agua, la palabra. El agua de la palabra. A regar esa semilla. Y Dios está regando permanentemente con la buena y preciosa palabra la semilla que Él ha sembrado en nosotros. Entonces, tenemos algo importante, hermanos. La segunda promesa. El nuevo pacto. El mismo Hijo del Dios viviente. El ungido del Padre. La imagen visible del Dios invisible, diciéndonos: mi presencia irá contigo donde quiera que tú vayas. Cuando andamos desprovistos, o estamos proveídos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la cuestión es esta: ¿solamente Jesús es tu Salvador o Jesucristo, el exaltado a la diestra del Padre, que te sentó en lugares celestiales juntamente con Él, está en ti y va contigo? Entonces, si Jesús, acompañado por discípulos, conmovió los cimientos de la humanidad en un determinado lugar, ¿qué será hoy la iglesia llena del Espíritu Santo, moviéndose en el poder de Dios, teniendo las promesas, teniendo el poder? Vayan a tal lugar, esperen ahí, van a recibir poder. O sea, recibimos el Espíritu. Pero ese Espíritu es lo que leíamos hace un momento. Ese Espíritu es lo que leíamos hace un momento, que Dios por su divino poder nos ha concedido todo. No un poquito, todo. Lo que concierne a la vida y a la santidad. ¿Pero cómo? Mediante el verdadero conocimiento. No un conocimiento falso, no una imaginación, sino verdadero conocimiento. Verdadero conocimiento. Que esto el Espíritu lo selle en el espíritu de ustedes. Verdadero conocimiento. Porque sobre Jesús se habla mucho, pero se conoce poco. ¿Por qué? Porque muchos hablan por lo que otros han dicho. Pero el Espíritu del Señor te ministra. ¿Habla Dios contigo? Porque Dios, para que hable contigo, está bien, puede hablarte por sueño, puede hablarte de él por una piedra, por todo lo creado Dios te va a hablar. Pero ¿sabes qué? Dios estableció un principio. Dios, habiendo hablado en otro tiempo por medio de los profetas, ahora ha hablado por su Hijo. Entonces, si las palabras del Hijo no están en nosotros, no esperemos que Dios nos hable. Y no son pocas, porque mire que alguien dejó escrito: si se escribiese todo lo que Jesús hizo y dijo, no cabrían en libros. Lo que sucede es lo siguiente: somos nosotros una carta escrita por el Espíritu Santo. Una carta sellada por el Espíritu. Por eso es tan importante comer a Cristo, comer la vida. Morir al deseo engañoso nuestro y comer la vida. Comer la vida. Comer la vida. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de vivientes, no de muertos. La religión oficial te da el pan que te guía a la muerte. Porque la semilla, el grano de trigo, si no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Pero por eso es que Dios establece por medio de su Hijo que si no se bebe la vida de resurrección, esto es la sangre, porque la vida está en la sangre, no se tiene parte con él. Por eso es tan importante. Ahora sí,
participantes de la naturaleza divina, preciosas y maravillosas promesas. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿habrá alguno de nosotros que está cansado de esperar promesas de parte de Dios? Señor, ¿y cuándo se van a convertir mis hijos para que yo los pueda ver? 28 años. Señor, ¿y cuándo me vas a dar la esposa? 23 años. Yo creo que uno no se tiene que enfocar en cuánto es el tiempo que uno tiene que esperar, sino Exacto. enfocarse en la Entonces promesa aquí en sí. viene la parte bonita. Dios es fiel. Y Él, su propósito, lo va a cumplir, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas, por las promesas preciosas, lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina. Entonces, Dios te ha hablado, ¿qué te ha prometido? ¿Qué has pedido? ¿Qué has pedido? Ahora sí vamos a entrar al mensaje. ¿Sí? Esto era una introducción, nada más. ¿Perdón? No, gocemos. Gocemos. Bueno, la temática de hoy es fortalecer y renovar fuerzas. Entonces, estábamos hablando de la promesa. ¿Qué tenemos que hacer? Recordar la promesa. ¿Quién es el que nos va a recordar todas las cosas? El Espíritu Santo, el otro Consolador. He aquí, yo enviaré el otro Consolador. Tomará del Padre y de lo mío. Y Él les recordará. Y Él les recordará. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos hace recordar. Por eso es que en el momento de debilidad, Padre, necesito tu asistencia. Padre, ayúdame. Y ahí viene el Espíritu y toma de la fuente de la plenitud que está dentro de ti como palabra que es Espíritu y comienza a fluir la palabra. Hijo mío, no temas. Hijo mío, no temas. Hijo mío, no temas. Hijo mío, no temas. Señor, pero mira ese gigantotote que está delante mío. Hijo mío, no temas. Más son los que están contigo que los que están contra ti. Señor, pero mira que me metieron preso. Es que yo establecí que ibas a estar delante de reyes y gobernantes. Señor, pero preso lo pusieron a Pablo. ¿Y estaba delante de quién? De los gobernantes. Se pone interesante, ¿no? ¿Qué? Hermano, ¿sabes qué? El Señor dijo que me iba a poner delante de reyes y gobernantes. Ajá. Y yo tuve que ir a visitar durante un año a un hermano a ministrarle Santa Cena a la cárcel. Y después ese hermano le estaba ministrando al presidente de la República Dominicana. Por eso no hay excepción de personas. No hay acepción de personas. Si Dios quiere trabajar un área de tu vida, te va a meter a la cárcel si es necesario. Si Dios quiere trabajar un área de tu vida, te va a meter en la UCI del hospital. Se pone interesante, ¿no? Y si has corrido la carrera de tu vida demasiado rápido y Dios quiere que vayas detrás o vayas en Él y no delante de Él, hasta te puede cortar las piernas y te sienta. Si yo soy rápido para levantar las manos. Dios trabaja. Dios trabaja. ¿Y qué cuando el orden de prioridades está alterado? Dios dice que te prueban alegría y te quita. Mire, yo no entendía que Dios te pide lo que más amas. Yo no entendía. Dios te pide lo que tú más amas. ¿Sí? ¿Qué fue lo que Dios dio?
¿Qué era lo que más amaba a Dios en todo el universo y en toda la creación? Su hijo. ¿Qué le pidieron a Abraham? Su hijo. Su único. El hijo que le tardó a llegar a ese sitio. ¿Y qué te ha pedido Dios a ti? Pero ¿sabes qué? Yo tengo la palabra profética más segura de cumplimiento efectivo, que es la palabra que Dios estableció. Yo fui joven y ya soy viejo. Bueno, esa no, todavía no me llega a mí. Y no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Mira qué tremenda palabra profética de Dios, profecía de Dios. Mis hijos no mendigarán pan. Ricardito, ¿qué decía mi hijo anoche? Que iba a comer y no le daban comida de un siervo. Por eso es que a mí se me enardecía el espíritu cuando mi hijo me dijo dónde se congregaba. Porque yo sabía que ahí lo iban a matar, lo iban a hambrear. No le iban a tener comida, no le iban a tener alimento. Y ayer él lo confesó con su boca. 1 año llevo. Y de lo único que me saben hablar los días martes es de empanada para comprar un pedazo de terreno. ¿Saben cómo se me subía la mostaza? La espuma. Había ido a levantarle la disciplina, porque había disciplinado hace unos meses a mi hijo porque estaba altivo. Y le había dejado de hablar como el padre le dejó de hablar a su esposa durante 400 años. Porque Dios le dejó de hablar a Israel durante 400 años. No te sorprendas por algunas actitudes mías que no entiendas. Porque son espirituales. ¿Quién puede entender a un Dios justo que da a su único hijo para salvar sinvergüenza, desobediente y rebelde? ¿Darías tú tu hijo? ¿Te pondrías en la fila entregando a tu hijo, a tu hija, unigénito o primogénito? Yo no. No, yo no lo haría. Pero sin embargo mi papá me dejó ejemplo. Él dio lo que más amaba. Él dio lo que más amaba. Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado. Alguien desamparado es alguien que no tiene cobertura. Es alguien que no tiene una cobertura de amor. Es alguien que está desprovisto de provisión. Es alguien que no tiene abrigo. Es alguien que no tiene esperanza. Un desamparado es alguien que no tiene fe. Un desamparado es alguien que no tuvo la sabiduría para pedir. Un desamparado es alguien que no tuvo la inteligencia para acercarse a otro, humillarse y decir, no tengo. Wow. Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. En el Evangelio es oír y ver, oír y ver, oír y ver. ¿Saben por qué en el Evangelio es oír y ver? Porque el primer mandamiento en orden es oye, oh Israel. Mira, de todos los árboles podés comer, pero de este no. De este no. No comas de ahí, por favor. Poco que Dios le estaba pidiendo, por favor. ¿No les ha sucedido a ustedes que en algún momento de la historia de sus vidas, sus papás les dijeron, con este no te juntes? ¿A ese lugar no vayas? Como padre lo hemos dicho. Tened cuidado ahí. No hagas esto. Mire,
Dios en un momento se puso a conversar y dijo, estoy cansado. ¿Se cansó el Hijo de Dios? Sí, se cansó si caminaba 40 kilómetros 50 por día. Y no tenía aire acondicionado en las chancletas porque no tenía aire acondicionado. No tenía Nike, no tenía Adidas. No tenía Reebok. Tenía sandalias de cuero. Y nosotros hoy en día disfrutamos de mucho confort, de muchas comodidades. El asunto es qué tan cansados estamos nosotros de esperar las promesas de Dios. Porque si estás muy cansado, quiero decirte en este día que Dios quiere renovarte las fuerzas. Quiere renovarte las fuerzas. Quiere alimentarte para que el próximo trecho lo corras vigoroso y lo corras con fuerzas. Pero siempre poniendo tus ojos en su Hijo Jesús. No fuera de ahí. Porque la voluntad del Padre está en el Hijo. Por eso es que dijo, en este tengo mi contentamiento. Después de haber hecho silencio 400 años, ¿qué hizo Dios? Abrió los cielos. Dijo, no, se tiene que interactuar, que este es mi justo. Abrió los cielos y dijo, este es mi justo. Que el Señor nos ayude. Vamos a mirar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar? La palabra, hermanos. El salmista decía, se deshace mi alma de ansiedad. ¿Saben qué? Yo paso cerca de una heladería y el perfume del dulce de leche hace que mi alma se deshaga. Si es que soy natural también de vez en cuando. Tengo algunos que se deshacen cuando huelen un perfume de asado. Miren, el salmista decía, este es David, el que estaba aquí, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame, 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 según tu palabra. Es que la promesa es extraordinaria, según tu palabra. No según la palabra del predicador, no según la palabra. No. Tu palabra. Tu palabra. La palabra de Dios. Miren, no tomen tiempo para preocuparse del por qué no llegan las cosas. Ocupen tiempo en ser vivificados y sustentados por la palabra. Porque aquel que dio la palabra es fiel. Si Dios te dijo que tu descendencia no va a mendigar pan, no va a mendigar pan. Pasa lo siguiente, que cuando la descendencia tiene libertad para escoger, ¿qué puedes hacer uno? ¿Qué puedes hacer tú? Nada. Tienes que estar en la fila de los que pacientemente esperé al Señor y Él oyó mi clamor. Pacientemente. Esta semana el Señor nos hablaba, ¿no? A la fe hay que añadirle virtud. Fíjense que empezamos con 2 versículos anteriores a lo que el Espíritu nos ministraba en esta semana en el discipulado. El Señor nos hablaba de añadir a lo que ya nos ha dado, que es la fe. ¿Cómo vino la fe a nosotros? Mediante el Hijo. Porque el Hijo es el autor y el consumador de la fe. Entonces, ¿está la fe en nosotros? Pero ¿está Jesús? Sí, pero añadirle virtud. Conocimiento. ¿Qué decía? Las promesas nos fue a través del conocimiento verdadero. ¿De quién? De Él. Se deshace mi alma. ¿A cuánto no se les ha deshecho el alma?
El salmista, mire, acá dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Señor, te he manifestado mis caminos. Ay, Señor, ando detrás de una esposa. Ay, Señor. Y dale, porque yo le hacía la cantaleta. 23 años le hice la cantaleta a Dios. Te he manifestado mis caminos. Y me has respondido, enséñame tus estatutos. Enséñame. ¿Cuántos de nosotros necesitamos desaprender lo aprendido para ser enseñados por el Espíritu? Porque Él te guía a toda la verdad. Y la unción que está en vosotros es el Espíritu. Él os enseñará que todas las cosas, todas, no dice unas poquitas. Miren, yo me he sentado así, mate de por medio, Señor, necesito que me hable, necesito que me reveles a tu Hijo Jesucristo. No entendí esto que dijo el predicador. Señor, y ya llevo varios días sin entenderlo, y vos dijiste que lo que no entendía en ese momento me lo iba a explicar después. Acá estoy en el después, Señor. Necesito que me expliques esto. No puedo caminar, Señor, no puedo avanzar si tú no me explicas esto. A mí me agarraba un desespero y ahí me quedaba, Señor, conversemos acá. Conversemos. Señor, si tu hijo se pasaba la noche entera conversando contigo, ¿por qué no me echaba una conversadita conmigo? Tú dices que no hace acepción de personas. Miren cómo le hacía el planteo. ¡Qué salvaje! Salvaje para conversar con el Señor. Y el Señor, yo me lo imagino al Señor. Ay, le tengo que responder porque si no, no me lo saco de encima. Y perseverante. Y el Señor se humillaba a responderme. Y sí, pero cada vez que me responde, Él se humilla a responder. A mí me han dicho, hermano, ore por mí porque a usted el Señor lo oye. Y si a ti también te oye. Y yo a veces le digo, no sé si me oye bien, mira que me estuve 23 años esperando. Parece que yo iba y le sacaba así el oído. ¿Viste cómo hacen los chicos que te hacen así? Dale, no, ¿viste? Te agarran. Así estaba yo todos los días. Todos los días. Más pesado que mosca de verano. Pero Dios responde, vivifícame según tu palabra. Dame vida según tu palabra. Ah, ¿querés vida? ¿Vida querés? Ajá. Bien, te voy a dar vida. Te voy a dar vida. Iba al trabajo. No alcanzaba a entrar. Me levantaban y me cuadraban por cualquier cosa. Y yo sí, no, ni enterado. Claro, porque la mansedumbre, para ser manso se necesita vida. Vivifícame según tu palabra. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Así me decía el Señor. Sí, perdón, Señor, no te voy a pedir más. Así, ya veo que viene trato. No sé cómo pedir. Porque viene trato. Es interesante esto, ¿no? Mire, sigamos. Tengo como 50 o 60 versículos, así que nos va a agarrar la madrugada. Proverbios 15. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. ¿Qué hace la luz? Alegra el corazón. ¿Cómo estamos viendo? ¿Y cómo estamos hablando? Porque si la buena nueva conforta los huesos, ¿qué le estamos llevando al prójimo? O al próximo. ¿Le estamos confortando el espíritu?
¡Ey! No te desanimes, vamos, que vamos a llegar a la meta. Sí, pero fíjate que estamos en el medio del río recién, falta la otra mitad del río y ya estoy todo acalambrado por la falta de ejercicio. Ánimo. Dejate llevar por la corriente, que la misma corriente te va a sacar afuera. La misma corriente te va a sacar afuera. Pero tenés que flotar nomás. Hacer esfuerzo, flotar. Y aunque sea mover un poquitito y buscarle que te sacan para la orilla. La buena nueva conforta. Algunos estamos tan llenos, sabemos tanto, que cuando viene alguien y le dice, vamos, que el Señor ya viene pronto, no te desanimes. Sí, mira, ya tantos años que llevo así. ¿Está desanimado ese? A mí, desde que el Señor me prometió que venía, todos los días me levanto, es hoy, Señor. Aguantate un cachito que todavía no terminé de edificar tus santos. Aguantate un cachito, Señor, que todavía no le prediqué a los otros vecinos. Señor, yo sé que vos querés venir, pero aguantate un cachito. Claro, porque hay algunos que están, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Sí, yo quiero que venga, también lo estoy esperando, porque Él me dijo que vendría. Espérame porque ciertamente vuelvo por ti. Espérame. Y lo estoy esperando, llevo tiempo esperando, pero no me canso. Pero hay gente que se cansa. Hay gente que se desanima. Uno de ellos son, típicamente, como decía mi hijo anoche, sí, hay gente que lleva como 10 años sentada. ¿Sentado para qué? ¿Qué estás haciendo? Hay un momentito para estar sentado, pero el resto del día no vas a estar todo el día sentado. Bueno, con excepción que seas chofer, vas a estar todo el día sentado. Espera. Espera llegar a la meta, ese sí que está esperando llegar a la meta, porque le dieron una orden y tiene que llegar, sentado y tiene que llegar. Él está sentado, pero el vehículo va rodando. Si él no está atento, entonces hay una cuestión en esto, que hay congregaciones de santos de Dios, de hijos fieles, de gente que tiene buena intención, que le creyó al Señor, que recibió al Señor, pero que no se han despertado. Y el mensaje en la Escritura es despertar a los valientes. Despertar a los valientes. Espera, yo se lo doy. 1, 2 y 3. Eso, ahí está. Viste, ya hablamos de no estar sentado y el ovarcito obediente se puso en pie. Este de los buenos es. Más rápido que apurado. Entonces, nosotros hemos recibido, tenemos que dar, no, pero ahí llega bien hasta allá, hasta que llega. No necesita caminar. Mire, hemos recibido, tenemos que dar. Hemos recibido palabra, tenemos que dar la palabra. ¿Cuántas veces te ha hablado el Señor? ¿Cuántas veces te ha vivificado el Señor? ¿Cuántas veces te ha sostenido el Señor? ¿Cuántas veces te ha fortalecido el Señor? Necesitas indiscutiblemente dar. Porque tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Sí? ¿Qué dice la Escritura? En Job 4:4. Con tu palabra sostenías a aquel. Mire, viene uno de los amigos de Job, porque Job, ustedes saben, ya estaba bajo el trato de Dios ahí, y estaba bien sarnoso, y ya estaba sentado sobre ceniza. O sea, era un justo que en apariencia... Ayúdame un segundito, por favor, que no puede pasar. Entonces, lo que le estaba sucediendo a Job era feroz. Estaba sarnoso de pie a cabeza. Se sentaba sobre ceniza. Y Job era uno de los que sostenía a la gente con la palabra.
Cuando había alguien que estaba vacilando, que estaba dubitando, que estaba temblando y que no se orientaba, venía Job y los robustecía. Le afirmaba los pies a los que estaban temblorosos. Be careful, eh? You push and go down. Don't touch. Yeah. Don't touch. Acá que te vas a salir hablando y te vas a sorprender. No, por eso le habla en inglés porque entiende menos. ¿Qué plato sería que te empiece a hablar inglés? No. I hope. Maybe. Ok. Entonces, Job sostenía a la gente, sostenía al que vacilaba, le afirmaba las rodillas, le afirmaba las piernas a los que estaban medio tembleques. ¿Cuántos de nosotros no le hemos dado una palabra a alguien? Vamos que podés, no te desanimes, ¿eh? Entonces, fíjense este mismo texto en otras versiones. Dice, al que tropezaba, enderezaban tus palabras. ¿Cuántas veces le hemos hablado a alguien que está medio torcido? Algunos aceptan ser enderezados, otros no. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Otra traducción de este versículo dice, tus palabras levantaban al que tropezaba y fortalecían las rodillas que se doblaban. Otra traducción dice, tus palabras sostuvieron al que tropezaba y ha robustecido las rodillas vacilando. Otra traducción dice, tus consejos animaban al vacilante. Dígame si nosotros no le hemos dado palabra a alguien alguna vez. Siempre estamos dando una palabra. Pero tenemos que dar la palabra de vida. Esa es la palabra que tenemos que dar. No la palabra natural según conocimiento natural. Tenemos que dar la palabra que vivifica según el conocimiento verdadero. Según la vida misma. Entonces, tus palabras han evitado que caiga. Ese está más interesante todavía. De ese árbol no coma porque, oye, te dieron un cello, no te dieron un violín. Oye, te dieron salud, no te dieron enfermedad. Entonces, algunos se caen en la enfermedad, y lo que les habían dado era salud. Necesitamos hacer obra de profeta, ¿sí? ¿Cuál es la obra de un profeta? Consolar, exhortar y edificar. Esa es la obra de un profeta. Consolar, exhortar, edificar. Eso está en el libro de Colosenses. Un profeta exhorta, un profeta consuela, un profeta edifica. Y quedó establecido en la Escritura que la iglesia en parte habla y en parte profetiza. Entonces, la iglesia tiene que hacer obra de profeta, porque tiene como cabeza al profeta mayor, que es Jesucristo. Eso se pone interesante. Algunos dicen, yo soy profeta. Bueno, que se note. Que se note. Algunos dicen, yo soy apóstol. Que se note. Yo a duras penas, mi documento dice que soy Antonio. Y eso porque alguien lo escribió. Porque yo estaba envuelto en pañales cuando escribieron eso. Creo yo que me tenía pañales, no sé. Por ahí ni los tenía. En mi imaginación, ya.
Miren, Hechos capítulo 15. Y Judas y Silas, como ellos mismos también eran profetas, consolaron y fortalecieron a los hermanos. ¿Con qué los consolaron? Con abundancia de palabras. Pero hay que tener cuidado, porque en la mucha palabra nos falta pecado. Pequeño detalle, ¿no? Mire este otro texto. Hechos capítulo 20. Y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que puede edificar. Miren lo que hace la palabra de gracia. El evangelio de la gracia. La gracia vino por medio de Jesucristo. La gracia va al prójimo en ti, porque Cristo está en ti. Dice, y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que puede edificar y dar la herencia a todos los santificados. Las palabras que tú hablas santifican. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dijo Jesús a sus discípulos. ¿Está Jesucristo en ti? ¿Santificas con la palabra o atas con la palabra? Esto, hermano, es serio el asunto. Acá, o somos hijos del Dios viviente, o somos charlatanes. No hay término medio. O somos valientes, o somos pusilánimes, sin ánimo. Entonces, ¿qué dice Dios? Que nos ha dado espíritu de valentía, espíritu de dominio propio, espíritu de valor. Entonces, meditemos, hermanos, en esto. Que nuestro caminar, que nuestro andar sea en justicia, haciendo el bien, como lo hizo Jesús, nuestro Señor. Haciendo el bien, sanando, liberando, alentando. ¿Nos cansamos? Claro que nos cansamos. Pero cuando hay alguien que está cansado, el otro tiene que venir y levantarlo con una palabra, sostenerlo. Y si ve que se está cayendo, puede tener una palabra que lo sostiene, para que no se caiga. O puede tener una palabra que lo quebrante, para que se humille si está altivo. Mire, esto es tremendo. ¿Saben lo que es decir, Ricardo, yo te encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, a la palabra de vida, que es la palabra de Cristo, que te puede edificar y te puede dar una herencia entre los santificados, porque somos coherederos juntamente con Cristo. Wow. Hermanito, Dios te ama. Sí, pero nada más, ¿es el mensaje? ¿Es el mensaje? Dios te bendiga. Y los ojos que dejan la ventana del alma, donde está tu voluntad, a ver si está sometida a la voluntad del Señor, y en uno tu pensamiento con el de Cristo, habla nomás. Habla que tu siervo oye. A ver cuáles son tus palabras, si son debido de muerte. No se sorprendan cuando alguien... ¿En qué espíritu venís a mí? Ay, no. Puede venir una reprensión de ese tipo y no estamos preparados. Te encontrás con un loco por ahí, ¿viste? De esos apasionados. ¿En qué espíritu venís a mí? Ya más de uno de los que atiendo como apasionado. ¿En qué espíritu vino? No entienden. Mire, los que me dicen que son cristianos, ¿en qué espíritu viniste? Se les terminó la Biblia. Porque no saben quiénes son, ni de quiénes son. Es terrible esto, hermano. Es terrible. Por eso es que el Señor
El que no me come no tiene parte conmigo. ¿Qué vamos a hacer canibalismo? No. El que no recibe mi palabra no recibe al enviado. Cuando tú no recibes la palabra, no recibes al que envió. Y nos movemos por nuestra propia cuenta. ¿Hacemos lo que queremos o es el Señor que nos está llevando? Como los del Espíritu. No se sabe ni para dónde vienen, ni de dónde vienen, ni para dónde van. Agarre alguno, a ver, usen las manos y agarren alguna de las palabras que les estoy dando. No. Porque esas palabras que les estoy dando no son mías, pero las tienen que comer. Se tiene que abrir la boca. El oído prueba las palabras. Se tiene que abrir la boca y probar la palabra, discernir la palabra, ceñir la palabra. Y por esa palabra o te morís a tu deseo y vivís para Dios, o morís para Dios y vivís para tu deseo, revelándolo. No hay opción. Blanco o negro. En Dios no hay grises. Eso es lo más feroz que podemos oír. En Dios no hay grises. Fuera del sí y del amén, pecado. ¡Ay, Señor! Como decían en mi pueblo, agárrate Catalina. Las cosas de Dios son extraordinariamente serias. Serias. Porque hay un ay para el que pisoteare la sangre del Cordero. Ahora estamos comiendo los pensamientos del Cordero. Estamos comiendo la cabeza del Cordero. Al Cordero había que comerlo. En la Pascua había que comer las patitas para comer el caminar. Había que comer la cabeza para comer los pensamientos. Había que comer las paletillas. Ah, por eso se tenía que comer todo. No había que dejar nada. Y encima había que pintar la puerta para que... Entonces, hoy la sangre de Cristo. Por eso, ¿de quién eres? ¿Cuál es el temor? Porque el que teme aún no ha sido perfeccionado. El que está invadido por el temor, el que teme es porque no abrazó la promesa y la hizo suya. Por eso está temeroso. ¿Será o no será? Tengo algunos ejemplos ahora escritos acá. Su palabra es fiel. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Cuando Dios te dé una palabra, espéralo porque ciertamente Dios cumplirá. Cuando Dios te hace una promesa, Él la cumple. Por ejemplo, he aquí, de aquí a un año concebirás y darás a luz un hijo. ¿Apareció el hijo o no apareció el hijo? Sí apareció. Mire, había alguien en el templo al que se le había hecho una promesa. Se llamaba Simeón. Que no vería la muerte sin antes ver al Salvador, al ungido, al Cristo de Dios. Aquí lo tengo escrito. Me has hecho esperar. Esta es mi consuelo en mi aflicción, pues tu palabra me ha vivificado. En mis pesares tengo yo este consuelo, que tu palabra me da vida. Tu promesa es mi consuelo cuando sufro. Tu palabra me devuelve la vida. Porque las palabras de Dios son espíritu y son vida, y las promesas son espíritu y son vida. Tu promesa es mi consuelo. Ah, Dios es fiel. Creámosle a Dios. Tal vez nosotros estamos pidiendo, en mi caso, Señor, quiero la esposa, quiero la esposa, quiero la esposa, quiero la esposa. Y Dios quería trabajar conmigo.
Como decía mi abuelita, aguántese, mijito, aguántese, mijito. Y yo no sabía que estaban trabajando conmigo. Habían facetas en mi vida que necesitaban ser trabajadas. Habían muchas facetas en mi vida, y hay muchas facetas en mi vida que necesitan de continuo el trabajo de Dios como alfarero. De continuo. Porque a Dios, cuando no le agrada algo, rompe la vasija y hace otra nueva. Como Él quiere. El asunto es como Él quiere, no como yo quiero. ¿Amén? A David le prometieron que sería rey, pero se le olvidó la promesa en un momento. Andaban ahí. Mire, si comenzamos a mirar en 1 Samuel capítulo 13, más o menos, para adelante, cuando escogen a David, le hicieron la promesa. Pero en el capítulo 27, si algún día Saúl me atrapa, mejor me escapo, mejor huyo. Mirá si Saúl me llega a agarrar. Le había cortado el borde del manto en la cuerda. Y estaba pensando que lo iban a agarrar y que lo iban a atrapar. Se cruzó a los filisteos. Se hizo el loco. Babeaba. Se había olvidado la promesa. Se había olvidado la promesa. Iba a ser rey. No, pero es que el Saúl me va a agarrar mejor. Vas a ser rey. Pero es que si el Saúl me agarra, me va a matar. Vas a ser rey. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Le hicieron o no le hicieron promesa? ¿Lo llamaron o no lo llamaron? ¿Lo negó o no lo negó al Señor? Murió. ¿Te imaginas? Si lo hubieran agarrado. No, vos sos. No. No, con ese no ando. Escúchame. Vos estás. Yo no. Pero es que caminas igual que él, hablas igual que él. No, están equivocados ustedes. Oiga, estaba en la cárcel Pedro. Hacía así Pedro. Roncaba. Tuvo que venir el ángel y agarrarlo. Dale, ¡ey! Vamos. Estaba en la cárcel. ¿Cómo estaba ahora Pedro, el que había negado al Señor? Confiado en la promesa. Tan confiado estaba que se echó a dormir, pero bien dormido. Y Dios tuvo que despertarlo con un ángel. Él salía de la cárcel como sin nada. Pero se había echado una buena dormida, ¿eh? Como que en la barca. Entonces, nosotros, indiscutiblemente, hemos negado mucho al Señor y nos hemos cansado y el peso del pecado nos tiene agobiado a veces. Pero, la buena noticia, ¿cuál es? Que hay una promesa que nos hace partícipes de la naturaleza divina. La promesa nos hace partícipes de la naturaleza divina. Lo mejor es escapar a la tierra de los filisteos, decía David. Acá está el texto de Simeón. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. No dice que estaba en él, estaba sobre él. Cuando se derrama el Espíritu Santo en Pentecostés, lo recibieron ellos adentro. Entonces por dentro y por fuera me rodeaste. Por eso es que Jesús dijo: mi presencia iría contigo. Entonces, y por el Espíritu Santo, fíjese este gran detalle, se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Necesitamos ser asistidos
por un espíritu de revelación, para que dejemos de ver carne, el velo de la carne, y podamos ver a Cristo en el prójimo. Necesitamos ver a Cristo. ¿Qué estatura tiene Cristo en el prójimo? Para no serle tropiezo. A veces somos tropiezo. ¿Te imaginas darle una ballena en vez de darle el pecho a Celestino? Le damos la ballena, comete la ballena. ¿Qué va a entender? Ella lo único que quiere, vos le decís, ¿va a tomar la teta? Entiende. Le decís, te voy a hacer un sándwich de ballena. Es como cuando le estaba hablando en inglés. No entendió nada. Pero lo que conoce, hablale y ¡pum!, lo agarra. Entonces, se le había revelado que no vería la muerte. ¿Qué te ha revelado el Señor? ¿Qué te ha revelado el Espíritu? Tenés que compartirlo. ¿Recibiste? Dale gracias. ¿Recibiste? Dale gracias. El otro día tenía un paciente y me decía, a veces me hablan una palabra, dice, y he recibido palabras de los que menos yo esperaba. Baldovino. Estaba conmovido, Baldovino. Y quiero proclamar lo que el Espíritu le dio. En el lugar que te vieron caer, el Espíritu te levantará. Lo conmovió el Espíritu. Lo conmovió el Espíritu. Quedó en shock. Él dijo, y si el Señor va a tener que hacer los arreglos, dijo. Fue todo lo que dijo. Y yo le dije, no, el Señor, no tú. Porque el que está desarreglado eres tú. El Señor es santo, santo, santo. Bueno. Si acá me dejan ver cada milagro de mí. El poder de Dios. Por eso, mientras tengamos oportunidad y vemos a alguno que está cansado, que está desanimado, que no renueva las fuerzas, que está así con la rueda pinchada, vamos, inflador. Recordémosle la palabra de vida. Que el Espíritu de Dios en nosotros trabaje y seamos ese labio, esa boca, el fruto de labios que confiesan el nombre. Eso hacen los sacerdotes. ¿Sabe por qué muchas veces el error más grande que se comete en todas las comunidades con respecto a Cristo, ¿saben cuál es? Que la gente va a un lugar a oír lo que quiere oír, va a un lugar a que le traten bien, a que le hablen bien, no van a cumplir con su sacerdocio. Amados, si el Señor nos reúne en este lugar, que cada uno de nosotros cumpla con su sacerdocio. Los sacerdotes daban fruto de labios. Un sacerdote que está haciendo la obra del Señor da fruto, fruto. El árbol es conocido por el fruto. Fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué hacían? Mataban al cordero, mataban corderitos. Nosotros tenemos que dar fruto. Fruto de labios. Este se le había revelado. ¿Qué se nos ha revelado a nosotros? Mire, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque ahora han visto mis ojos tu salvación, conforme a tu palabra. Amados, conforme a tu palabra. Cuando un sacerdote ministre por sí mismo y no conforme a la palabra, mándenlo a callar. Aún si me tienen que mandar a callar a mí. Todo lo que yo diga que no sea conforme a la palabra, háganme callar, tienen la autoridad de Dios. Cállate, sal de él. ¿Lo dijo o no lo dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. ¿Se lo dijo? ¿A quién? A Pedro. A Pedro. Ese mismo que se echó a dormir confiado en la promesa,
Le dijeron, apártate de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. Hermano, que no les tiemble el espíritu cuando tengan que corregir. Porque corregir es restaurar. Corregir es sostener antes de que se caiga. Esto es interesante, hermanos. Han visto mis ojos tu salvación. Los testigos fieles son los que han visto y oído. Los que han visto y oído. Testigos fieles. En el reino de Dios oímos y vemos. En el reino de Dios Jesús lo estableció tan bonito esto. Una vez que nosotros ya estamos dentro del reino de Dios, oímos a aquel que es el Señor. Pero para poder entrar al reino de Dios se necesita ver. Y se necesita nacer de nuevo. Por eso es tan importante ser bautizado, para nacer de nuevo y poder ver. Por eso es tan importante ser bautizado. Porque si no, no se ve en el reino de Dios, mucho menos se entra. Mire, ¿cuál es mi confianza con ustedes, hermanos? Cada vez que yo predico el Evangelio por misericordia, cada vez que doy una palabra, ¿cuál es mi confianza? Mi confianza es que la palabra que solté, que di, Dios va a trabajar con esa palabra. Y que la obra que Él comienza poniendo la palabra en mí, poniendo el querer, Él lo hará. Él pone el querer como el hacer. Fíjense, estando precisamente convencido de esto, ¿de qué? ¿De qué estás convencido, Antonio? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Estamos en un proceso de perfeccionamiento, de capacitación y de transformación. Van a ser glorificados aquellos que hayan sido transformados. Van a ser glorificados aquellos que hayan sido transformados mediante perfeccionamiento. Fíjense que la labor de la diestra de poder de Dios es equipar, es perfeccionar, es librar del mal. Necesitamos, hermanos, entender lo que Dios tiene escrito. Necesitamos que el Espíritu nos revele. Amén. Yo tengo esa convicción. Yo estoy plenamente convencido que la palabra de Dios no volverá vacía. La palabra de Dios no vuelve vacía, sino que produce fruto. Sea la luz, fue la luz. Separemos el día de la noche, se separó el día de la noche. Necesitamos entender, que se nos abra el entendimiento para poder entender los misterios de Dios. En verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. ¿Esto a quién se lo decían? A Pedro. ¿Cuándo se lo decían? Que en toda la dureza de su corazón. En verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, abrirás los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará donde no quieras. Interesante la respuesta de Dios. Oh, el salmista decía, cuando te llamé me respondiste. Me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Cuando te llamé, me respondiste. Señor, sí, hijo. Estoy desanimado, no temas. Yo soy tu Dios que te sostengo con mi diestra de poder. No temas. Amén, Señor, renovaste mis fuerzas. He aquí vengo pronto. Dios mío, cuando te pedí ayuda, tú me respondiste, le diste fortaleza a mi alma y renovaste mis fuerzas.
En el día que invoqué, me respondiste, me hiciste valiente, con fortaleza en mi alma. En cualquier día que clame a ti, escúchame con prontitud. Si Dios no está sordo. Tú abundantemente proveerás con tu poder a mi alma. He aquí yo he venido a dar vida y vida. Ajá. En cualquier día. El lunes, el lunes es el día del Señor. El martes es el día del Señor. El miércoles es el día del Señor. El jueves es el día del Señor. El viernes es el día del Señor. A mí siempre me gustaba cantar. Este es el día que hizo el Señor, Me alegraré y gozaré en él. Este es el día que hizo. Y así estaba. Y capaz que yo tenía que el cheque no me alcanzaba. Más de una vez. Pero ¿por qué era mal administrador? Entonces el cheque no me alcanzaba. Gastaba más de lo que tenía. Tú abundantemente proveerás con tu poder a mi alma. Claro, la palabra de poder subyugaba mi alma, mi deseo, mi voluntad. Y venía, Dios decía, yo no te voy a sacar de tus líos. En tus líos te metiste tú. Yo fortalezco tu alma mientras resolves. ¿Cómo? ¿Cómo? Señor. Bueno. ¿Qué dijo el Señor? Clama a mí, yo te responderé. Usted sigue con el texto. Clama a mí. Y ese clama a mí es en el día en que grité. Clamar es gritar. Clamar es gritar. ¿Está sordo Dios? No. Dios quiere que los pulmones los alveolos se abran. En el día en que grité me escuchaste, aumentaste mi vigor interior. Más de una vez yo grité, Señor, la regué otra vez. Perdóname, la regué otra vez. Teneme misericordia. Y Dios tenía misericordia de mí. En el día en que invoqué, tú me respondiste. Me hiciste osado, atrevido, con fortaleza en mi alma. Respóndeme. El profeta, respóndeme, oh Señor, respóndeme. Tenía una batalla con 800, ahí estaba el agua, el grano, el fuego. Tenía que ser consumiendo los cántaros de agua, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Estaba con los Baales que estaban ahí todo el día gritando para ver si descendía fuego del cielo. El salmista decía, cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia, en la angustia me has aliviado, ten piedad de mí, escucha mi oración. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Sí, hijo. Te voy a dar los 10 millones de dólares que necesitas. Sí, hijo. Te voy a cambiar la esposa porque la tuya que tienes ahí muy gritona. Sí, hijo. Te voy a cambiar la cocinera porque te está cocinando muchos tallarines. Sí, hijo. Te voy a... Sí, hijo. ¿Qué? 23 años esperando y ahora le querés cambiar. Sí, hijo. La respuesta de Dios. Ay, Señor. Yo cuando te lo pedí me lo diste rubión de ojos azules. Y mira, ahora se puso a trabajar en una mina de carbón. Me viene morocho todos los días. Señor, y el agua no alcanza. Señor, cuando me lo diste no gritaba y ahora está gruñón. Y me ha dicho, ¿qué te dijo Dios? ¿Cómo te respondió Dios? Bástate mi gracia.
Señor, es que cuando yo te vi y vi el resplandor de tu gloria, los ojos se me llenaron de pus, se me infectaron, Señor. Mira qué vergüenza, yo el apóstol. Le supuraba pus de los ojos al apóstol. Señor, Jesús, este Jesús, pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, Señor. No se haga como yo quiero. Pasa de mí esta copa. Es que esa copa era la sangre de los muertos. Era mi sangre que estaba en esa copa. Era tu sangre que estaba en esa copa. ¿A ti te gustaría tomar una copa con mi pecado? Comértelos, bebértelos. Y él, ¿te gustaría beberte mi desobediencia, mi ingratitud, mi rebeldía? ¿Te gustaría beber eso? Yo creo que no. Por la duda no me ofrezca la tuya, voy a decir, no, te voy a decir yo. La copa que tenía que beber Jesús, el sufrimiento que tenía que padecer, esa era la copa, era precisamente nuestro pecado. Entonces, Pablo aquí está diciendo, y Dios me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué interesante. Que el Señor nos ayude a entender estas verdades, ¿no? La respuesta de Dios a veces no es lo que yo quiero. Señor, primer año, quiero ver a mis hijos. Segundo año, quiero ver a mis hijos. Tercer año, todos los días, 365 días. Señor, quiero ver a mis hijos. Señor, y así, 28. 23 por esposa, 28 para ver mis hijos. Estaba pidiendo No es lo que tú quieres, Antonio. Señor, pero si yo les di la vida. Todavía no eres el padre que ellos necesitan. Ay, Señor. Ellos necesitan un padre lleno del Espíritu Santo. Ya les diste vida biológica. Necesitan ser hechos hijos. Ser hechos hijos. Fueron engendrados, pero Jesús fue hecho hijo. Y ese es un gran dilema que se genera por ahí con los testigos de Jehová. Pero ese es otro tema de otro día. ¿Se ve? ¿Se ve? No. Pero Dios me ha contestado. Mi amor es todo lo que necesitas. Oiga. Esta traducción me encanta. Mi amor es todo lo que necesitas. Porque si tú quieres tanto tus hijos, yo voy a pasar a ser el segundo lugar. Porque si tú quieres a tu mujer, yo voy a pasar a ser el segundo lugar. No. Porque si te doy la casa, yo voy a pasar a ser el segundo lugar. Porque si te doy la empresa, yo voy a pasar a ser segundo lugar. Porque si te doy el carro, voy a ser segundo lugar. Porque si te doy, yo dejo de ser primero. Entonces, mi amor es todo lo que necesitas. ¿Se materializó el amor de Dios, sí o no? Sí. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, amados, mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Pero me dijo, te basta mi gracia. Mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Con mucho gusto, pues, me preciaré de mis debilidades para que me cubra la fuerza de Cristo. Por eso acepto con gusto lo que me toca sufrir por Cristo.
Porque Jesús, por lo que sufrió y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por eso acepto con gusto lo que me toca sufrir por Cristo, enfermedades, humillaciones, necesidades, persecuciones y angustias. Pues si me siento débil, entonces es cuando soy fuerte. Wow, está fuerte esa traducción, ¿no? Isaías 40:29, la promesa. Él da fuerzas al fatigado. Él da fuerzas al fatigado. Y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan, se cansan. Y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. ¿Quiénes son los que renuevan sus fuerzas? ¿En quién esperas? ¿En tus deseos? Claro que yo quería tener esposa. Claro que quería tener a mis hijos. Pero a Dios le plació. A Dios le plació. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pip, pip. Entonces, ya estamos llegando al final. Por esto la Santa Cena es un refrigerio. Se renuevan las fuerzas. Porque el Señor es el que está esperando encontrarse con nosotros. Por eso es un refrigerio. Porque cada vez que participamos de la Santa Cena, recibimos vigor, recibimos agua de vida. Por eso la Santa Cena es un reinicio, un recomenzar, porque nos arrepentimos y comenzamos nuevamente, vigorosos en el Señor, fortalecidos en el Señor, animados por el Señor. La Santa Cena es una oportunidad de reconciliación, de restauración. Si alguno se cayó, poderoso es Dios para levantarlo. Si alguno se desanimó, poderoso es Dios para animarlo y recordarle que el Señor, tu Señor, viene pronto por ti. Pero Él quiere que estés perfeccionado, que pases el proceso de transformación. De los que estamos aquí, algunos serán esposa. De los que estamos aquí, algunos son amigos del esposo. De los que estamos aquí, algunos son doncella que acompaña al esposo, al cortejo de la novia. De los que estamos aquí, algunos seremos obreros del Padre, empleados del Padre, siervos del Padre, que le preparamos la novia al esposo. Mire, la visión, yo le decía ayer a Gustavo, le decía, pero es que la visión, me dijo. ¿Cuál es la visión? Yo le pregunto y no me responde. Hambre, hambre. Y yo le decía, mira, la visión del Padre es ver a su Hijo coronado. La visión del Padre es ver la unidad de su Hijo con la iglesia en una unidad, la plenitud visible. Esa es la visión del Reino. Esa es la visión del Padre. Ese es el deseo del Padre. El deseo del Padre no es que edifique un edificio para que entren 30, 40, 50, 100, 1000, 2000, 10,000, 100,000 personas. Ese no es el deseo de Dios. Esa no es la visión. La visión de Dios, el deseo, el mayor deseo de Dios es ver a su Hijo coronado. Por eso es que la esposa es corona del marido. Cuando las esposas se despiertan a eso, no las paran ni con bolsa mojada. Cuando las mujeres, como entidad femenina, se despiertan
que son algo visible, que da autoridad al que tiene la corona, porque un rey sin corona no tiene cetro, no tiene poder. Cuando la mujer descubre, no necesita ser empoderada de nada, ni necesita ponerse encima del hombre. Miren, en el reino de Dios tiene que haber un Señor. En el reino de Dios tiene que haber un Dios. En el reino de Dios tiene que haber un Espíritu. En el reino de Dios tiene que haber una iglesia. En el reino de Dios hay una economía, no dos economías. Si hay dos economías en el hogar, arrepiéntanse. Porque tiene que haber una economía, no dos. Porque en el reino de Dios hay una economía y es la del Padre. ¿Por qué hay tantos fracasos matrimoniales? Por el problema del dinero. No, que vos pusiste más, que vos pusiste menos. No, que vos ganaste 10, que vos ganaste 5. Esto es un tema, hermanos. Es el principal tema del deporte. Entonces, o llevamos nuestras mentes cautivas a la mente de Cristo y indiscutiblemente hacemos la voluntad del Señor, o si no, nuestras fuerzas van a empezar a decaer. Entonces, cuando querramos oír la verdad, se nos va a hacer muy difícil, porque va a haber tropiezo para oír la verdad. Va a haber algo que va a hacer que la verdad no llegue bien clara, porque hay un conocimiento que no es el verdadero. ¿Sí? Cuando el conocimiento de Dios no es el verdadero, siempre va a haber tropiezo. Mire. Ya estamos llegando al final. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre, he aquí que Siba, el criado de Mefiboset, salió a su encuentro con un par de asnos aparejados, y sobre ellos había 200 panes, 100 racimos de uvas pasas, 100 frutas de verano y un odre de vino. Según está escrito, el pan es el pan de los hijos. Lo que alimenta a los hijos es el pan. Y Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. Aquí se está hablando de asnos, aquí se está hablando de panes, aquí se está hablando de racimos de pasas de uva. O sea que hay una uva que pasó un proceso, pero también hay un vino nuevo, un odre de vino, que ese vino tiene un proceso. Hay un pan que tiene un proceso porque ya está hecho el pan. Miren lo que sucede aquí. El rey dijo a Siba, ¿qué vas a hacer con todo eso? Siba le respondió, los burros servirán para que monten en ellos la familia del rey. El pan, la fruta de la estación, servirán como alimento de sus compañeros. Y a todos los que se cansen en el desierto les darán a beber vino. ¿Qué tan cansado estás en este desierto llamado tierra? ¿Qué tan cansado te tienen los políticos? ¿Qué tan cansado te tienen tus vecinos? ¿Qué tan cansado te tiene la policía? ¿Qué tan cansado te tienen los jueces corruptos? ¿Qué tan cansado te tienen las mujeres con un colectivo feminista que no sé de qué se hablan de empoderadas? ¿Qué tan cansado te tiene la agenda LGTB que corrompe las escuelas? Anoche hablábamos un poco con el hermano Ricardo y ya planificando para que por el Espíritu le decía, animate a armar la educación de nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Necesitamos un hombre lleno del Espíritu Santo que dirija esa obra. Y me decía el hermano Ricardo, sabes que yo he estado haciendo un estudio para la directriz, ¿cómo
Concurso directivo. Concurso directivo. Bueno, mejor concurso directivo que el Espíritu de Dios instruyéndote en la justicia para que nuestros hijos tengan un complemento de educación saludable académica. Tenemos otra profesora que está en el proceso de parte de Dios. 2 hijos de Dios en el proceso. Si nosotros no vamos a tener una escuela para que tengamos una membresía y darle un sueldo a ellos. No, el Señor añade. Necesitamos que nuestros hijos, cuando los pongamos en una parte de educación, los que tomen esa educación estén llenos del Espíritu Santo. Pero no, necesitamos matrícula, niños que ni siquiera en sus hogares tienen la oportunidad de oír la verdad. No podemos negociar con el enemigo. Que nuestros hijos tengan la oportunidad gloriosa de que no se les distorsione la instrucción que nosotros como padres le damos en el hogar. Está fuerte eso, ¿no? Ustedes saben que sus hijos van a ser carne de cañón cuando los lleven a una escuela. Los van a pervertir, los van a corromper. Le van a viciar la mente. Entonces, ¿qué necesitamos? Indiscutiblemente tener un complemento educativo. Dios trajo al hombre. Dios añadió un hombre. Que el Señor lo llene. Yo estoy plenamente convencido de que Dios lo perfeccionará. Por algo lo trajo. Por algo Dios lo trajo acá. Utilizó una circunstancia, un problema. Algunos entran cojos, otros ciegos, otros tuertos, otros sordos, otros medios mudos, pero entran al reino de Dios. Algunos con hogares divididos, algunos sin poder dar hijos. Yo empiezo a levantar la mano. Pero el propósito de Dios, yo creo que todos aquellos que oraron por mí también estaban plenamente convencidos que yo no cavilaría, que yo no dudaría, que perseveraría en la gracia de Dios. Y sepan, hermanos, que cuando a mí me estaban bautizando, yo le estaba diciendo, pelado, échame el agua, porque el que tenía estaba peloncito. No era que no tenía pelo, tenía carpinchito. Échame el agua. Y a la mujer que estaba predicando, yo le dije, cállate la boca, vieja loca. Eso es lo que quiero, que te calles la boca, vieja loca. Atrevido. Atrevido. Pero hoy esa osadía que tenía sin Cristo, la tengo en Cristo. Eso le gusta al Padre. Eso le gusta al Padre. Entonces, antes defendía lo malo. Ahora, haceme callar. Por amor de Sión no callaré. Por amor a Sión, la iglesia. Por amor a la iglesia no callo. Porque la iglesia es la corona de mi Señor. Yo no soy la esposa. Yo no soy esposa, hermanos. Yo tengo un contrato con el Padre para prepararle la esposa a mi Señor. No estoy confundido en mi función dentro del cuerpo de Cristo. Yo sé que le tengo que preparar la esposa al Cordero. Esa es mi función. Me va la vida en ello. Por eso es que yo no atraigo a la iglesia hacia mí, la llevo hacia Él, que pongan los ojos en Él. Si está la fe, está el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Jesucristo. ¿Quién es tu Señor? Jesucristo. ¿A quién tienes que oír? A tu Señor, Jesucristo. ¿A quién tienes que obedecer? A tu Señor, Jesucristo. Por supuesto, Él ha establecido, pero en eso que Él ha establecido, que Él ha constituido, eso forma parte de lo que es la edificación de los santos, la capacitación de los santos. Por eso
Tenemos que estar claros, hermanos. A los que se cansen en el desierto, ¿qué les van a dar? Vino. Vino. Pero no es cualquier vino, vino nuevo. Vino nuevo. El vino nuevo se pone en odres nuevos, no en odres viejos. Porque el vino nuevo revienta los odres viejos. Entonces se pierde el odre y se pierde el vino. Por eso yo estoy sorprendido de que Dios despierta el hambre y la sed de justicia y hace que esos sean odres nuevos. Porque tienen hambre. Y la justicia es eterna. Es eterna. Hermanos, dice que el rey David le preguntó a Siba, ¿para qué es todo esto? Siba contestó, los asnos son para que los monte la familia del rey, el pan y los higos son para que alimente a los siervos, y el vino es para que lo beban los que empiecen a sentirse débiles en el desierto. El vino es para que los que se desmayen en el desierto. La alegría trae gozo y fortaleza. Nehemías dejó escrito, también les dijo, id, comed de la grosura, bebed de lo dulce, y mandar ración a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Hay un cántico que yo cantaba cuando empecé a congregarme. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Y el gozo, y ahí estaba, el gozo del Señor. Y yo iba y quería ver a mis hijos y cuando llegaba no estaban en ese lugar, estaban en otro lugar. Y me iba cantando, el gozo del Señor, mi fortaleza. Las lágrimas me corrían. Me corrían las lágrimas. Y llegaba hasta la esquina y decían, ay Señor, sal a su encuentro, porque así como me saliste a mí al encuentro, Señor, sal a su encuentro. Mire, Edras le dijo, vayan, coman una cena. Coman una cena. ¿Qué estamos participando hoy? Santa Cena. Beban vino dulce, vino nuevo, vino sin fermento, sin levadura. Sin levadura. Es el vino que trae la alegría. Y denle una parte a aquellos que no tienen nada preparado, porque este día es sagrado para nuestro Señor. No estén tristes, muchas voces en este lugar. No estén tristes, porque la alegría del Señor es su fortaleza. Jueces 9, 12, 13, una parábola. Después los árboles dijeron a la vid, ven tú, reina sobre nosotros. Pero la vid les respondió, ¿he de dejar mi vino nuevo que alegra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles? ¿He de dejar mi vino nuevo? A modo de comentario, hermanos, cuando estaba en el norte, varias congregaciones o varias instituciones me ofrecieron pastorado. Y la renta de mi alma no era barata. O sea, si yo alquilaba mi alma y le ponía precio a la unción y le ponía precio a la revelación, no alcanzaba para mi salvación. ¿Están entendiendo lo que digo? Me quisieron contratar para que trabajara y diera el vino nuevo, la revelación. Amados, me ofrecían casa. Y me ofrecían $5,000 mensuales. Me ofrecían tarjeta de crédito. Con un cupo de $300,000 anuales. Era para subirse al colectivo, ¿no? Yo creo que la insensatez te lleva a recibirlo.
¿Tenías que dar el vino nuevo? Claro, estaban alquilando el don, estaban alquilando la revelación, estaban alquilando el vino nuevo, estaban alquilando la voluntad del hombre por sobre la voluntad de Dios. Pero el Espíritu de Dios me llevó a decir no. El Espíritu de Dios me llevó a decir no. Muchas veces. Y creo que conservo algunas de esas cartas. Creo que las conservé para testimonio. No recuerdo bien. En el bagaje por ahí puede estar. Pero Dios tenía un plan. Dios tenía un propósito. Y yo me esfuerzo en caminar en eso. No en mi propia voluntad. Entonces, voy yo a este vino nuevo, a esta... Dame un segundo, yo lo levanto. Voy a hacer yo cambios en mi vida personal por dinero. Voy a hacer yo cambios para ir a dar una palabra a la gente que se va a sentar en un lugar y nunca va a crecer. No, el Señor nos ayude. Debemos reconocer que si nos hemos debilitado, tenemos que humillar nuestro corazón y pidamos, hermanos, que Él nos dé de la alegría al recordar las promesas. Que el Señor nos ayude, amén. Con cuidado, Marcito, pasos largos y firmes. Pasos largos y firmes. Largos y firmes, no tiembles. Largos y firmes tus pasos. Amados, tenemos que recordar que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Absolutamente todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Tengo que armar la mesa para que ella tenga su aprendizaje. Acá con nosotros, pero para que ella se entretenga ahí. Vamos a participar de la Santa Cena, hermanos. Y el Señor nos ha hecho promesas preciosas para que seamos partícipes de su naturaleza. Por eso yo en este día quiero rogarles, hermanos, que si hay alguien que está debilitado, pueda decir: Señor, yo necesito tu fortaleza. Si hay alguien que no le ha terminado de creer a Dios, que le crea a Dios, porque Dios no retarda su promesa. Yo puedo dar testimonio de eso, de lo que me ha sucedido a mí. Usted puede dar testimonio de lo que le ha sucedido a usted. Ustedes pueden decir: el Señor ha sido misericordioso, me ha tenido paciencia en esto, en aquello, en lo otro. Por eso yo quiero animarlo a ustedes a que puedan en este día recibir a Cristo, no solamente la palabra, sino cenar, comerlo a Él, beber su vida y recibir la fortaleza para el camino que nos resta. Yo les ruego que ustedes tengan la sabiduría, que ustedes tengan el gozo, porque cada vez que comemos a Cristo, somos vivificados. Y una de las cosas más importantes es la transformación. Es el momento donde, mediante la fe, se produce el cambio en nuestro ADN. Porque el que bebe la sangre del nuevo pacto, bebe vida. Pero bebe la vida que agrada a Dios.
no bebe vida natural. Entonces, yo voy a necesitar ayuda. Antes de recibir la ayuda, yo quiero pedirle que en este altar, porque acá todos morimos a la palabra, todos. Aquí la estatura más alta la tiene el Señor Jesucristo. Él es el Señor de todos. Entonces yo quisiera rogarle que nos pudiéramos humillar y orar. Amén. Humillarnos y orar. Conforme está escrito, la mujer que ora o profetiza, que se cubra, para que no se vea la desnudez del esposo, que es el Cordero de Dios. Siendo Jesucristo Señor de sus esposos. Oh Señor, gracias. Podemos descansar en todas y cada una de las promesas que nos has hecho. Señor, hoy vamos a participar de la cena, pero también presentamos nuestros diezmos delante de ti. Señor, tú estableciste que el árbol que está al lado del río de la vida da un fruto cada mes. Señor, y nosotros entendemos que los 12 frutos que tú esperas son ciclos de 30 días, Señor, donde nos das el vigor, donde nos das la fuerza, donde nos das la capacidad de generar un recurso. Señor, y venimos a presentar esos 3 días de trabajo que representan el diezmo. Venimos a presentar vida, la misma vida que tú nos has dado, Señor. Por eso es que entregando vida, honrando a nuestro sumo sacerdote, el Cristo, es que esperamos, Señor, recibir más vida. Por eso tú lo determinaste así, Señor. Que entreguemos vida, que nos vaciemos de vida, para tú llenarnos más, Señor, y darnos y aumentarnos la vida. Papá, gracias, porque los que estamos presentes aquí, mediante tu Espíritu, nos vas abriendo el entendimiento. No solamente para oír la palabra, sino para creer la palabra. Sino para confesar la palabra, sino para ponerla por obra la palabra. Gracias, Padre. Señor, entendemos que necesitamos fuerzas, que nos multipliques la vida. Señor, queremos beber la vida de resurrección, pero primeramente tenemos que morir a nuestros deseos engañosos. Señor, en aquellas cosas que te he pedido y las he pedido mal, tenme misericordia, perdóname. Señor, yo solo quiero pedir que se cumpla tu voluntad, no la mía. Tu voluntad, Señor. Muchos son los deseos de mi corazón, pero solo amo hacer tu voluntad. Solo amo agradarte a ti. Solo amo caminar en tu justicia y en tu santidad. Solo amo, Señor, poner por obra tu llamamiento. Señor, gracias por la oportunidad que me das de edificar a tus santos, consolar a tus santos, exhortar a tus santos, perfeccionar a tus santos, ministrar a tus santos, porque son tus santos. Aquellos a quienes tú has redimido mediante el sacrificio de tu Hijo. Aquellos, Señor, a quienes has levantado por el poder de la resurrección de tu Hijo. Aquellos a quienes has sentado a tu diestra, Padre, juntamente con tu Hijo. Qué maravilloso deseo ver a tu Hijo coronado por tu iglesia. Qué maravilloso anhelo el tuyo, Señor, ver desposada a la iglesia santa, inmarcesible, incorruptible, con un solo Señor.
tu Cristo, tu ungido. Oh, gracias, Señor. Bendigo esta oportunidad. Bendigo este momento. Bendigo tu iglesia. Bendigo tus ministros. Bendigo tus santos. Sí, Señor. ¿Cómo no bendecir al dador alegre? ¿Cómo no bendecir a aquel que se alimentó, que se nutrió con la leche pura sin contaminación, con el vino de la vida que alegra su corazón, que hace que permanezcamos gozosos en la esperanza? Señor, gracias. Gracias. Porque tenemos la oportunidad maravillosa de hacer las paces contigo, de reconciliarnos contigo, de tomar la cena, Señor, dignamente, después de humillarnos, después de reconocer que tú eres Dios, después de reconocer que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro sanador, nuestro libertador, que tú eres nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, que tú eres nuestro guiador, Señor, que no nos guiamos por nuestra imaginación. Señor, qué privilegio que tú seas nuestro Dios y que en el orden de prioridades tú seas el primero en todo, en todo. Yo te doy gracias, Señor, por la esposa que me has dado, porque ella me honra, Señor, y honra a tu Hijo, mi Señor, el Cristo. Gracias. Gracias por los hijos que nos has dado. Gracias por los nietos que nos has dado. Señor, bendecimos. Yo bendigo la simiente de los matrimonios que hay aquí. Padre, bendigo la unidad del cuerpo de Cristo. Asimismo, Señor, podemos ver tu gloria en los matrimonios. Podemos ver tu gloria en los jóvenes aquí presentes. Podemos ver tu gloria en los niños presentes. Podemos ver tu gloria en los ancianos presentes. Porque una es la gloria de los ancianos, otra es la gloria de los niños, otra es la gloria de los jóvenes, otra es la gloria del matrimonio, otra es la gloria de la mujer. ¡Aleluya! Y cuando las glorias se reúnen, el torbellino de Dios levanta. ¡Oh, bendito! Señor, que tu viento, ese ruaj precioso, sople, Señor, y las ramas secas se caigan. El conocimiento natural se caiga. Para que brote el retoño, el renuevo, el conocimiento del Espíritu, la revelación tuya, Jesucristo, por el Espíritu. Te queremos comer a ti. Tenemos hambre de ti, Jesucristo. Tenemos hambre y sed de justicia. Por eso amamos este momento. Por eso anhelamos este momento que como cuerpo nos reúnes para comerte a ti, comer tu vida, beber tu vida. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Señor, muchos han tomado la cena indignamente y por eso hay débiles, y por eso hay enfermos, y por eso hay muertos.